Enclavada en el centro mismo de la pampa húmeda, fue durante décadas bendecida por el gradiente económico. Naranjas, montes de duranos, hortalizas y batatas daban trabajo a sanpedrinos y miles de familias en esta tierra de futuro promisorio. Otra de las bondades de San Pedro fue la potencial profusión de sus aguas. A mí me trajo mi madre cuando yo tendría 7 meses. ¿Para esta zona? Acá, a Vuelta Obligado. Ella se vino para acá. ¿Y de dónde era? De Buenos Aires. Ah. Y yo soy nacido en la capital. Soy porteño. ¿Y cómo se le ocurrió venir para acá a la mamá? Porque ella sufría de asma. Ajá. Entonces los doctores dijeron que acá era un lugar especial para ella. Era seco. Y se juntó con un señor, que fue mi padrastro, y en aquel entonces él pescaba. Y yo aprendí a pescar con él. ¿Qué edad tenía? Y yo tendría, cuando me llevaban a pescar, ya me dediqué con él a pescar y tendría 8 o 9 años más, ¿no? Y había que trabajar toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Sábados, domingos, Navidad, así. Había mucha fruta. La historia me causa emoción, orgullo, pero bueno, es una linda emoción. Yo esto lo veía muy sacrificado, mucho sacrificio, por eso yo busqué siempre de irme a trabajar afuera, ¿ves? Porque yo esto lo veía como que yo no iba a tener nunca un futuro con esto, qué sé yo, no me gustaba. Aparte es así, mi viejo fue pescador, cazador, el hijo siempre quería hacerlo distinto, ¿no? Algo distinto. Y bueno, así estuvo hasta los 30 y pico de años. Y bueno, después salí de la fábrica y me costaba encontrar un trabajo y a la fábrica no quería volver de vuelta. Bueno, un día me regalaron un tejidito, un testera chiquito de 30 metros y me largué a pescar con eso, y arreglé la canoa de mi papá y me largué a pescar. Y en 2 años me compré todo lo que tengo. 1000 metros de tejido, el motorcito ese, hice relato de la canoa. Me fue re bien. Cuando me dan el diagnóstico, hablo con uno de los jefes personal, que era López Alonso, ¿sabes? Porque con Daniel Fauro, que me tenía que cambiar de sesión porque yo no podía estar más ahí en producción por la temperatura y no me daban había día que no me daban las piernas, ¿verdad? ¿Se portaron bien? No, papel prensa conmigo. No tengo nada que decir de papel prensa. La silla de ruedas aquella me la compró la doctora Avis. Con mi papá lo llevamos muy mal, tan mal que el día que muere no nos hablábamos. Sin embargo, mi papá, cuando era mucho más tranquilo el pueblo, los sábados a la tarde, que se cerraban los negocios, sábado inglés, se respetaba eso, se sentaba en un sillón, ponía el tocadiscos y escuchaba música clásica. Y además le gustaba mucho la fotografía. Y mirando las viejas revistas de fotografía de mi papá, eran revistas muy buenas que le mandaban de Rosario, ahí empecé tal vez a encontrarme la necesidad de la línea, de la forma, de la imagen. Alejandro es miembro de una histórica familia y junto a su abuelo y su padre construyeron un imperio frutícola. Mi abuelo cuando llegó a Argentina trabajó en cervecería Quilmes, después era ferroviario, trabajó en la empresa de trenes y un día vino a San Pedro y le gustó porque se enteró porque acá había mucha producción de hortalizas y batatas y todo tipo de hortalizas y se instaló acá y empezó a producir y a mandar al mercado y a producir, a mandar al mercado y bueno, hicieron una empresa importante. Y después crecieron sus hijos, o sea, mi padre y mi tío, y la hicieron más grande y fueron trabajando más y fueron exitosos. En 1940 empezó todo esto. Acá en San Pedro teníamos 1000 hectáreas en producción de frutales. Había que plantar siempre, todos los años se plantaba. Todos los años se plantaban variedades nuevas, lotes nuevos, y se erradicaban lotes viejos. Nosotros teníamos mucha producción propia y en los años 78, 79 estábamos 100% mercado interno. Y estábamos vinculados en el mercado de abasto con gente que ya eran exportadores del norte. Y nos invitaron a participar, que nos metiéramos en el negocio de la exportación, que empezáramos a
a buscar un mejor destino para la fruta. Y empezamos en el año 1980, fue de San Pedro una de las primeras firmas. Y creció, pero de una forma explosiva. Por ejemplo, el primer año hicimos 60.000 cajones, el segundo año 200.000, el tercer año 400.000. Era una cosa impresionante. Bueno, una maravilla. 400 personas. Acá en este campo, 500 había. Había gente con muchas ganas de trabajar, había gente siempre. Es más, normalmente venían grandes dotaciones de gente de afuera, de Santiago del Estero, de Chaco, de Corrientes, de Tucumán. Venían a hacer la campaña de duraznos acá, porque no alcanzaba la gente de acá. Pero igual había mucha gente. Salíamos a comprar muchas producciones de terceros, de productores de la zona. Y sí, comprábamos los montes, comprábamos la producción en el árbol y era jugarla a la helada. Y bueno, si no había helada se podía trabajar, se podía exportar y bueno, y así aumentábamos los volúmenes. Y le servía a todo el mundo, había trabajo, los productores producían y esperaban a que llegara la cosecha para que viniéramos, no solo nosotros, sino varios compradores, a disputarnos esas cosechas. Desde la infancia Marcelo mamó el oficio de pescador y vaqueano. Probó suerte en otros trabajos, pero nunca se adaptó al encierro. Volvió al río para dedicarse a lo que mejor hace y más le gusta. Me encanta andar solo en el río. Me encanta. ¿Tenés chicos? Sí, tengo 5 chicos acá. ¿Edades? Uno de 16, otro de 15, de 7 años, 8, y de 4 y una nenita de 2 años. ¿Y lo subís a alguno que te ayude? No. ¿No querés saber nada? No, el más grande sí a veces lo traigo, pero no. ¿Y lo ves pescando? Dentro de unos años, ¿lo ves siguiéndote? No creo. No creo. Le gusta, bueno, hasta ahora le gusta estudiar. No sé, viste, eso hoy en día es raro que se vea, viste, pero hasta ahora no. A mí tampoco me gustaba, no me gustaba porque nunca probé. Pero después vi que era 2 veces mejor que otro trabajo que yo hice en la fábrica, 2 veces mejor. Yo trabajo, a mí no me importa si trabajo los domingos, trabajo los sábados, feriados, no me interesa venir a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, no me interesa. ¿Y a la fábrica? No. Si trabajo un domingo, triple o cuatriple, si no, no voy a la fábrica. Es una cárcel. Yo llegué siempre que llegaba a las 5:30 de la mañana para entrar a las 6. Bueno, muchachos, llegamos a la cárcel, hasta las 3 de la tarde, a las 4 nos vamos. Hijo del legendario Rinaldo Anzaloni, Alfredo nos cuenta la historia de su padre y cómo fue injustamente desplazado de la Victoria. La historia en el 48 fue boceador, vocea acá y con muy buenas condiciones. En el 48 hacen una para ir a Helsinki, a Finlandia. Hacen una pelea en el Luna Park con Mauro Sia, 8 veces lo tumbó. Pero Mauro Sia era el ahijado de Perón. Él se viene a San Pedro, ya él iba como titular a Finlandia, a Helsinki. Viene y a los 15 días, él estaba trabajando, él juntaba maíz, trabajaba, ¿viste? Lo llaman y que tienen que hacer una revancha. Tienen que hacer, pero no era entendible, pero era el hijo de Perón. Él va a pelear en una parte y la pierde por punto la pelea. Pero así mismo lo llevan igual como suplente de la Finlandia, a Helsinki. Mi papá, yo tengo allá en la casa de él, que vive mi tía, ahí con Eva Perón y con Perón sentado ahí en primera fila, pero nunca le dedicó un triunfo. Yo terminé séptimo grado, no me gustaba la escuela, no me gustaba. Primer trabajo mío, cadete en La Razón. Odio la corbata, la odio porque yo en esa época se trabajaba con corbata. Lógico. Claro, y yo lavaba los pisos, 2x3 la corbata lengüeteando. La corbata en el balde. Y en septiembre me llama Daniel Fauro. Me dice, Alfredo, dice, Papel Prensa está necesitando gente. Vení mañana a hacerte la revisación, dice que ¿querés entrar acá? Sí, ¿cómo no querés entrar acá? Y me voy y 30 años tuve Papel Prensa. 4 fines de semana trabajé de noche. Yo acostumbrado a salir me comía los codos, pero había que aguantar. No tengo estudio, no tengo nada. 30 años de Papel Prensa. Todo lo que tengo lo tengo gracias a Papel Prensa. Miguel es pescador, está jubilado, pero sigue viviendo junto al río. Nació porteño, pero desde muy chiquito lo llevaron a vivir a una cueva en San Pedro. Sí, a una cueva. Fuimos a vivir a la Salamanca.
¿Qué es eso? Es una cueva que hay acá muy famosa. Espere. ¿Usted me está diciendo que se fue a vivir a una cueva? Sí, yo le digo cueva, es una cueva. No, a ver, cuénteme un poco eso. Y bueno, ahí me crié yo. Y ahí me hice pescador. ¿En una cueva? Cueva. Le puedo decir que estaba más tranquilo ahí, si hubiese vivido ahí, que en mi casa. No me diga. Sí, porque ahí no se sentía el viento, no se sentía el calor. En el verano era fresquito y en el invierno era caliente. A los comienzos me lo dio mi padre, que me enseñó cómo se trabajaba en el agua con todo cuidado. Y ahí él después se enfermó, no podía pescar, pescaba yo solo. Antes salía a pescar y traía pescado. Ahora yo los veo que van a pescar con 700, 800 metros de malla, que en aquel entonces que tenía más, tenía 150 metros de malla. Más no había, porque no había tampoco mucha solvencia. Pero pescado había. Nosotros pescábamos de acá más o menos y póngale 2 kilómetros, si llegaba. Que le dicen nosotros le decimos canchas, aparte donde se pesca. Bueno, ahí se tiraba maíz, se pescaba la boga, el pacú, todo eso. ¿No hay más? No hay más. Ese pescado se desapareció. Incluso se desapareció el surubí grande. El dorado grande ya no hay más. Fernando García Curten es hijo de un despensero catalán. Muy joven, dejó la ciudad natal para dedicarse a su incontenible pasión, el arte. Primero con la pintura y luego, pasando a la tercera dimensión, la escultura. Después de especializarse varios años en Estados Unidos, García Curten volvió a su tierra para devolverle algo de lo que le debía. Era el galpón donde mi papá guardaba la mercadería, que tenía un almacén grande en la esquina, un almacén de campo, prácticamente entre el borde de San Pedro, era el campo después venía después. Y acá se guardaba la mercadería casi a granel, el azúcar venía en bolsas de 70 kilos, la harina 70 kilos, ¿viste? Qué sé yo. Trabajé con mi papá mucho tiempo en el almacén hasta que me peleé, por supuesto, pues yo estaba en contra de las leyes del mercado y me echó a la mierda y yo me fui a vivir a Estados Unidos porque ahí teníamos una parienta. Con mi esposa recién casada, nos fuimos a vivir en el año 65. Y ahí empieza mi obra, primero con la pintura, con el dibujo permanentemente, y la escultura recién aparece en el año 82, 83. Me acuerdo que vino Antonio Pujía acá, yo no hacía escultura, y Pujía me dice, pero yo veo acá en su obra, dice, ya la necesidad de llegar a la tercera dimensión, a la escultura. Yo a él lo respetaba muchísimo, ¿te imaginas? Maestro, eso, para mí un orgullo que estuviera acá en mi casa. ¿Viste? Digo, maestro, yo nunca voy a ser un escultor, yo no sé, nunca pensé en escultura. Mirá, una vez sola estuve en París y no fui a ver el Museo Rodin, cosa que no me lo perdono nunca más en mi vida, ¿viste? Y no, nunca más tampoco. Y Antonio te dijo, ya estás haciendo escultura. Dice, no, claro, dice, ya estás, porque en algún sentido yo tengo ganas de ver la parte de atrás del cuadro. Había tanto relieve en el cuadro, había tanto relieve que se sobresalía, qué sé yo. Yo tengo ganas de ver la parte de atrás. Pero se fue a Estados Unidos. Allá me encontré con lo que yo llamo mi primer maestro. Porque veo en una galería a alguien que se llamaba Carlos López Ruiz. Yo digo, habla castellano y me viene fenómeno. Y además me gustaba cómo pintaba. Y la primera vez que vio todas las pinturas que yo le llevé, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Les puse todas las pinturas allí. Esto se parece a Cézanne, esto otro a Picasso, esto se parece a Van Gogh. ¿Dónde está usted? Toda una porquería, me dijo así. Y yo, lejos de suicidarme a la salida, hermano, como me hubiese correspondido, me hizo muy bien. Porque a los 15 días lo llamo por teléfono de nuevo. Don Carlos, le digo, maestro, no sé cómo le decía, no miraría mis cuadros. Le habrá dicho, qué pesado el coso ¿viste? Habrá dicho. Bueno. Y le llegó otra cosa. Ahí había empezado mi pintura, lo que yo llamo mi pintura negra, parafraseando a Goya, ¿viste?